¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Eh, Estamos en una sesión más del seminario permanente sobre Topames y hoy se presenta con nosotros, tenemos el honor de tener a la doctora Beatriz Cela Peña Peláez, que pues bueno, tiene una trayectoria bastante larga, siendo una académica que tiene estudios muy interesantes, ¿no? Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM, maestra y doctora en Historia de Arte por el Programa de Estudios de Posgrado y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, con diversos diplomados en Semiótica y Cultura, Hermenéutica y Filosofía, Paleografía y otros temas sobre historia y arte en diferentes instituciones. Eh, es una gran historiadora también. Es desarrolladora de modelos didácticos de educación informal y no formal para la conservación del patrimonio cultural y de los recursos lúdicos centrados en expresiones artísticas. Es una investigadora ya de largo alcance sobre temas de música, arte, capillas otomíes y ha participado en múltiples eventos académicos y es miembro de proyectos colectivos y académicos y también de investigación. Tiene publicaciones diferentes en campos de su interés y ha sido docente en diferentes niveles y actualmente es profesora adscrita a la UAC o UASEM en el plantel Cuautepec. Y, y pues bueno, también es parte de un proyecto en el que coincidimos pues varias instituciones, que es el coloquio La Casa de los Abuelos, que es sobre capillas otomíes en diversos estados de la República, que pues bueno, ha tenido tres ediciones y también se ha publicado un libro muy interesante sobre capillas otomíes. Hoy nos expone el tema, la creación de la Teogonía Ñañú, narrada a partir de las pinturas de las capillas familiares y del linaje. Entonces, pues bueno, le damos la palabra a la doctora Isela para que nos platique más sobre este tema. Muchas gracias, Eric. Un gusto estar aquí con todos. Agradezco la invitación. Es un placer poder ampliar mi ponencia y voy a compartir. Mm, No puedo compartir. Ya. Mm, No, se ve toda la pantalla, ¿no? Entonces, ¿aquí se ve bien? Listo. Bueno, pues comienzo. Voy a abordar, como ya comentaba Eric, la narrativa en imágenes sobre la creación y narraciones orales que les dieron sustento. Cuando salió la convocatoria del pasado coloquio de Otopames, eh, pues yo pensaba y me quedé pensando en la creación y me acordé de la Capilla de los Martínez en Oxtotipan. Entonces quise que fuera el eje de mi ponencia y a partir de ella empecé a correlacionar algunas narrativas y discursos y me quedé con tres, los comentarios que hacía sobre la creación de don Pancho Luna y también doña Jerónima en algunos momentos que nos encontramos y unas grabaciones muy bellas que hizo incluso con canciones y su hijo Antonio. Entonces es como decidí integrar la ponencia y poco a poco fui incorporando imágenes de otras capillas que se relacionan con las mismas. Esto es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Eh, Comienzo justamente con este fragmento de la pintura mural de la Capilla de los Martínez, en cuyo relato yo encontraba desde inicio una narración que tenía que ver con la creación. Y pues y al final ustedes me dirán si coinciden conmigo o si fui yo la que lo entendí así. Como respuesta a la catequesis católica, la conquista espiritual, los niños gestaron una nueva narración cosmogónica
que ancló su universo simbólico precolombino a las nuevas creencias, pero en el sentido de una teogonía. O sea, ellos crearon su propia construcción de lo que iban a creer, no como sometimiento, sino como una forma de resistencia, pero al mismo tiempo de poder preservar su cultura y parte de su cosmovisión. La teogonía se transmitió a partir de la oralidad en forma de cantos y narraciones, que es lo que pues recupero, pero también queda plasmada en el arte rupestre de las barrancas del Mezquital desde las primeras interacciones con los europeos y en continuidad de sus prácticas mesoamericanas, porque así lo hacían, registraban y narraban sobre estos abrigos rocosos y un poco más tarde también en la pintura mural de algunas capillas de linaje y familiares tanto de la región del Mezquital como del Bajío, la Sierra Gorda y el semidesierto en Querétaro. En este acercamiento a la idea en torno a la creación, voy a integrar estas narraciones, ya recuperadas obviamente en el siglo XXI, y pues, pero que van a traer toda esta carga, y justamente era parte de la duda, si realmente estaban ancladas a una construcción nueva o si hay una correlación con lo que está pintado. Y bueno, pues aquí está la capilla de los Martínez, esta es la parte de la entrada con su, en el friso tiene este grabado, al interior está la parte decorada en la bóveda, que es lo que vemos aquí en fragmentos y ya les iré mostrando. Es muy parecido casi todo lo que vamos a encontrar. Y bueno, la creación en la teogonía ñañú a que voy a hacer referencia, para mí es un kuta, un punto de encuentro entre la cosmovisión del posclásico y las narraciones crísticas que trajeron los frailes. Esto implica la participación de pintores, de los citas del linaje y o de los responsables de las capillas en el momento en que se registró. De los frailes, debe de haber habido frailes que durante la conquista dieron a conocer a los naturales la vida de Jesús como parte de la catequesis y tal vez pues colaboraban de cerca con ellos, aunque no sé qué tan cerca, incluyendo fragmentos del Antiguo y Nuevo Testamento al estilo de los Beatos que siempre iniciaba con la creación. Es una creación que pues siempre se relaciona en la cosmovisión de las religiones del libro y que pues refleja una inquietud humana y constituye un conjunto de construcciones teogónicas primigénicas que van a explicar siempre cómo es que el hombre se va a crear, cómo es que estamos todos aquí y que pues es parte de lo que estamos explicando desde la visión. Sí, yo creo que un elemento cristiano más cuando estamos hablando de una capilla, pero justamente en Oxtotipa yo no encuentro a Cristo, ¿no? Solamente están el sol, la luna y algunas figuras, muchas aves y plantas. Eh, y bueno, comencemos el relato. Según lo que contaban y sumando las tres versiones y algunas escritas, se cuenta que hubo un tiempo antes del actual donde estaba solamente Yosita, el creador, no creado por nadie. Dios que existe antes de todo, poderoso Vamná, omnipotente, omnipresente, omnisciente, milagroso, sanador y hacedor de portentos a quien le dicen el Ajuá. Dicen que lo primero que creó fue la inmensidad y que él mismo se derramó en ella y por eso es Yosipa, el Ajuá, y por tanto es omnipresente. Luego creó la tierra, la Shenhal, el lugar donde nacemos, vivimos y morimos, y a ella encargó ser nuestra madre. La tierra no tenía cara, solo era una gran serpiente. Aquí me detengo. Este es un fragmento que publicó en algún momento la Secretaría de Cultura sobre las capillas de Chilcuautla, que entiendo están en condiciones muy terribles. Y aquí arriba, para mí este es un cerro, es el muro de entrada, el vano de entrada, y aquí se ven una serie de figuras, y aquí arriba está esta serpiente. Y arriba, curiosamente, para mí es una capilla. Pero bueno, aquí tenemos unas figuras justamente que van a recuperar la misma idea que vemos aquí. Y tenemos personajes que están como encerrados o en cuevas o no sé, están acá, ¿no? Aquí hay una de lado y tiene curiosamente lo que sería una cruz, es como desdoblar un espacio y aquí hay dos águilas unidas a tipo Yosuka,
este, y algunas figuras más, entre lo que parece ser la constitución que está bajo la serpiente. Pero es una serpiente que no tiene cara, entonces creo que podría tener que ver con esta idea. Y justo sobre la serpiente tenemos esta construcción que incluso está derruida y aquí tiene algo que no se alcanza a ver en la fotografía. Y bueno, eh, esto mismo también lo identificó la doctora María de Thiers en el tendido, cuando justamente veíamos la misma narración, ella vinculaba las imágenes con este relato, donde observaba, primero que nada, aquí están las estrellas en el Xonequili, aquí vemos un gran huema en este rostro, y aquí está la serpiente sin cara, una, un diálogo entre uno y otro. El relato dice que luego de eso el gran Güema recorrió la tierra de oriente a poniente e hizo emerger montañas, valles, ríos y lagos. Este es un fragmento que está en una cenefa de la capilla de Santa Juanita de Asa, en la cañada de Juanita, en San Ildefonso Cieneguilla. Aquí vemos en este rumbo, que es la parte baja, está, para empezar, esta figura donde está justamente el zamorano con la cruz en lo alto, pero, y hay un arco iris que son como las fauces del cielo, está dentado el arco iris. Y más arriba tiene estas estrellas como la Cruz del Sur o algo así, y están enmarcados en esta figura que vuelve a tener estos elementos dentados y pues la decoración de la cenefa. Este, y bueno, después el Aqua en sus entrañas, entró en sus entrañas de la tierra y ahí se hizo dos. Se presentó como dos grandes águilas pintadas aquí, en este punto están dos águilas fusionadas, que es el que llamamos Yusipa, y en ese mismo momento preñó a la tierra, que como mujer parturienta dio a luz al sol, que sirvió como águila, que ascendió a las alturas para darnos calor. Y la doctora María Areti encontró, bueno, identifica aquí a la mujer parturienta y tenemos aquí una capilla o un nicho con una cruz. Entonces aquí tendríamos justamente a, a este sol que nace y que está presentado como Cristo, incluso con esta figura que podría incluso llamar al mismo arco iris, que acá tenemos la imagen del sol eh, en la de los Martínez. Y bueno, enseguida la madre tierra volvió a iniciar trabajo de parto y dio a luz a una gran águila luna de plumas blancas que ascendió a los cielos y ocupó desde entonces de alumbrar la inmensidad del cielo nocturno y la tierra que vemos de este otro lado. Y pues ya luego descansó la tierra y todos vieron su cara. Es cuando se construye ya propiamente la tierra como esa mujer complementaria. Aquí tenemos una figura que no, ahorita no se ve, pero la vemos en otra imagen, que también es otro círculo. Yo no sé si se refiere a la Tierra o si sea justamente esta imagen del gran Güema, pero yo encuentro un paralelismo entre estas dos figuras. Y bueno, y así hubo día y noche. Y aquí definitivamente siempre pienso en la Capilla de los Luna, en San Miguel, en el municipio de Tolimán, en Querétaro, porque justamente en la bóveda tiene pintados dos soles. Este es un sol diurno, donde se acompaña de ángeles músicos, y este, donde está justamente la linternilla y donde entra la luz del sol, está la luna. Entonces se trata de un sol nocturno, está el cielo estrellado incluso, y habla justamente de este día y de esta noche, y habla en esta capilla se refiere incluso a la presencia de estos dos soles, que curiosamente el nocturno ilumina de día, pero bueno. Y el Ajua terminó de crear el universo, delimitando el cielo, la tierra, las estrellas, y luego emergió del interior de la tierra. Entonces vieron bajar dos grandes serpientes. Bueno, aquí está el firmamento. Este es un fragmento de esta bóveda este, que tomaron mis compañeros en el Alberto, en una de las capillas, donde volvemos a ver estas figuras enmarcadas y esta figura central también. Y aquí hay otras dos más, pero no se definen y están las estrellas. Este, y bueno, este es del sitio del Boyén, en Huichapan, y están el sol y la luna,
y aquí están las serpientes. Entonces también cuando estaba leyendo me acordé de esta imagen que estudió Nicté, y dice, bueno, la gran serpiente celestial de fuego que bajó por el sur, la Macasibi, que trajo calor y viento, y la Boquia, que era azul y bajó por el norte trayendo la lluvia y el viento. Sé que hay muchos trabajos, sobre todo los de Vania y Rocío Gres, Vania Baldovinos y Rocío Gres, que han trabajado sobre la serpiente, sobre la Boquia, y pues realmente es muy interesante verlas y están las boqueas, pero aquí lo que me llamó la atención y por qué utilicé mejor estos dos paneles del Boyer es porque se ve que bajan, o sea, es como si estuvieran descendiendo y justamente es lo que marca la narración. Y se dice que cuando estas dos serpientes se entrelazan, se generan lluvias y vientos que unen a la vez calor y frío, integrándose como una gran víbora que da giros y se remolinea anunciando viento nuevo y lluvia. Y el agua continuó su paso por la tierra, llenando su faz de árboles, plantas, germinando las semillas y madurando los frutos. Y fue entonces que creó el maíz. Y está esta figura que es donde está más clara la presencia del maíz. En las capillas hay muchas plantas. Sin embargo, yo no he identificado tantas plantas de maíz, eh, solo principalmente en San Diego, en la de San Diego, en San Miguel, en Tolimán, y curiosamente está aquí el maíz y también el maguey, ¿no? No podríamos decir que no, está justamente atrás de él. Y luego el ajuar caminó hacia el norte a una biznaga con espinas curvas. Una vendrí que se conoce como la Macaturu, como la biznaga, esta biznaga que está aquí, que es la capilla de los Sánchez, que todos conocemos como Don Bato de San Miguel en Tolimán. Es una biznaga cerro, que si se fijan aquí en lo alto tiene una cruz aquí y aquí hay otras dos cruces pequeñas, este, y en esta es una biznaga cerro porque aquí están los nopales que crecen arriba. Y aquí arriba está esta que parece una paloma, y no sabemos si es paloma o es un águila, que tiene una flecha en el pico, y que yo creo que está relacionada, igual que la cruz, con la idea de Cristo. Es una biznaga que distrae muchísimo porque a la entrada está en el muro contratestero, se ve como si estuviera encima de un taburete. Entonces, algunos la interpretan como corona. Observando es que nos dimos cuenta que realmente, si se fijan, es la figura de la biznaga. Y don Pancho sí me decía que esta era la macatura. Y bueno, pues el nopal como tal y la cruz y el ave, para mí refieren a un sacrificio. Entonces está hablando al mismo tiempo de creación y pasión en esta fusión. También manifiesta la biznaga que sustituye al Monte Calavera, pues tanto en esta imagen de la misma capilla de los Martínez está un altar sobre la puerta, en el muro de entrada, y esta es una biznaga. Podríamos decir que es una interpretación, pero ahorita les explico por qué no. Aquí hay otra vez estas águilas bicéfalas de un lado y del otro, que son los Yusipa. Y aquí tenemos, esta es la cruz atrial del templo de Nonoalco. Y aquí definitivamente no hay lugar a duda de que se trata de una biznaga sobre la cual se desplanta la cruz. Misma idea que estamos viendo aquí, aunque obviamente la cruz es enorme, ¿verdad? Y en San Miguel Ixtla, en Guanajuato, en el Bajío, también esta es la cruz atrial y esta es la base que siempre nos llamaba la atención, la forma de la base, y nos preguntábamos por qué, si era una venera o una cuestión así, hasta que yo empecé a entender la parte de las biznagas, me di cuenta que es una biznaga. Y también lo encontramos entre los pueblos, eh, en los Shui, en Santa María Acapulco, y también está con los Siuipames de la Sierra Gorda, en las Misiones. También están en las esquinas algunas cruces, o está la figura de la biznaga. Entonces, pues para don Pancho eso tenía que ver justamente con la macatur o el recuerdo. Y bueno, entonces, regresando a la narración, dice, después el ajuá entró en sus entrañas y se hizo dos, estas dos águilas. Se presentó como dos grandes águilas pintadas, y en ese mismo momento preñó la tierra que como mujer parturienta dio a luz al sol, que se irguió como águila y ascendió a las alturas para darnos calor. Y conforme a la lectura de la doctora María Retiers, tendría que ver justamente con el Yusipa, este, y bueno, la capilla la que veíamos aquí atrás,
es, este es el Cristo, ¿no? La capilla del linaje. Eh, y aquí en este momento tenemos también, cuando él crea el maíz, después de eso, va a empezar a crear a los animales y las plantas. Terminó de crear el universo, delimita el cielo, la tierra, las estrellas y vuelve a emerger al interior de la tierra. Eh, Después de ello, el Aqua va a crear a cada uno de los animales. Este, y tenemos entre los animales, esta es la capilla de los Olvera, y tomé el fragmento de atrás porque se ven todas las plantas, tanto en los floreros como al exterior, sobre la cenefa, y aquí están estos animales que gracias al Distretch pudimos definir. Hay desde aves, perdón, aquí arriba, liebres, este es ganado mayor y medio, ovino probablemente y cabra, y aquí tenemos un pescado, y bueno, en el texto nos dicen que adentro de la biznaga se crearon los animales del campo y de la tierra, las aves y los seres de las aguas, y también los humanos. El primer ser creado va a ser Macunda, el venado hermano mayor, con motas de cría, como este que está en la capilla del Dodo, chica, y las astas, bueno, la cornamenta, que corresponde a un adulto, entonces es la dualidad. También va a crear a los demás animales de la tierra, como les decía, aves y peces, y pues eso lo encontramos en muchas capillas. Este es un animal extraño que no he podido identificar, y este está justamente en Chilcuautla, y estos de aquí me parecen sumamente interesantes, son también del Dodo Chica. Están varias, son como cuatro grupos donde está un ave grande alimentando a las crías. Eh, y bueno, aquí están las aves de los Martínez, que ya les había comentado que es muchísimas las aves, sobre todo aves y plantas. Y esta es la capilla de San Diego, en San Miguel Tolima, eh, donde encontramos sí flores, pero también algunas aves, y que es una constante que vamos a encontrar en las cenefas, particularmente en San Miguel. Estas son en Dodo Chica, esta es una liebre, aquí tenemos un perro que está junto a un árbol, este lo hemos interpretado como un perro, y este nos había generado dudas, sí, creo que tiene razón Félix, si se trata de un armadillo, y bueno, finalmente llegamos a esta parte donde está esta escena que está pintada por la ventana. Y en este punto están la escultura de la Virgen con el niño y una escultura de Jesús con el niño. Y en medio de los dos vemos esta escena de animales. Para mí esto tiene que ver con la creación justamente de los animales, porque está una serpiente que no repta, que es donde se funcionaría con el relato cristiano, y no está peleando, ni está combatiendo, ni se quiere comer a la serpiente. Más bien parecieran entablar un diálogo. Voy a ampliarla para que no crean que es, o sea, no es que estén en combate. Para mí como que tal vez estén peleando, pero no están agrediéndose, están dialogando o a lo mejor difiriendo sobre puntos. Aquí está Macunda, aquí hay otros animales. Esto es mediante The Stretch que pudimos ver los detalles. Aquí arriba teníamos la duda de Domingo y yo si se trata de un insecto o de un yustipa. Yo le veo más cara de insecto, pero a lo mejor es yustipa también. Y, y bueno, obviamente en el texto dice: los animales dialogan entre sí, serpiente con ave y estas con los insectos, oso, lobo, tejón, tlacuache, zorrillo, ardilla, jaguar, coyote, perro, armadillo, aves que comienzan con el águila y luego está hasta el colibrí, el gavilán, el sopilote, el tecolote, la paloma, la tortolita y otros seres voladores como el murciélago, también la hormiga y otros insectos, peces y seres del agua y serpientes. Eh, y bueno, también tenemos la otra visión de la capilla de los Olvera en Yonte Chico, donde tenemos también anclada la cosmovisión, como en algún momento lo comentaba el padre Bernardo. En este muro yo creo que se resume esta narración.
Tenemos un Yusipa, aquí es un Yusipa tipo sol, eh, si se fijan, y del otro lado está el Yusipa, las dos águilas, al estilo de los Habsburgo, pero no es la figura de los Habsburgo, es una apropiación que tiene que ver con la narración. Los floreros, aquí está uno de los venados en dos patas, aquí hay otro venado en dos patas, aquí hay un pez, aves, animales, bueno, una liebre, un chivo, aquí incluso está el asta, en este punto, este, y bueno, y el ser humano va a ser el último en ser creado, entre ellos los Ñuju, verdaderos hombres y abuelos de los actuales Ñañú, pero pues como ellos cuentan, el hombre no se creó en una sola intención. En la misma narración nos habla de que fueron cuatro humanidades, la de barro, que solo vagaban por la tierra sin trabajar, comían raíces y hierbas del monte, evitaban la sal, porque como no tenían huesos, sangre o corazón los mataba. Y Yusipa los eliminó con lluvia que duró durante 52 días y 52 noches. La segunda humanidad fue creada al interior de un tronco de Jostá, y era una humanidad floja que tampoco trabajaba. Vivían en los bosques y las barrancas alimentándose de frutos silvestres, y Yusipa les mandó fuertes vientos para destruirlos. Y ellos se, permítanme, ellos pues se convirtieron en monos. La tercera era otra humanidad de la cual parecían más humanos, y se sabe que salieron de una cueva, que comían frijol, no comían maíz, solo saben que pasaron y se perdieron en las grandes peñas. Y la cuarta humanidad, Yosipa regresa a la Makaturu, donde crea a los gigantes, los de Mu, y al mismo tiempo a los Ñuju, que también eran gigantes llamados Huemas, que aquí tenemos un Huema de Caltepantla. Los de Mu se sometían a los Huemas y un día estos pelearon contra ellos con ayuda de la Boquia y solo quedaron los Huemas. En, en realidad sobre Huemas y de Mu he escuchado otras historias. Ahorita quise respetar la que contaban ligado a la creación, este, pero en todas se cuenta que no tenían rodillas o articulaciones y por eso si se caían no se levantaban. En esta misma narración se dice que ellos sobrevivieron y dieron vida a la nueva humanidad, ya más pequeña como los seres humanos actuales. Y pues los Huemas siguieron, de los siguientes Huemas siguieron los Ñuju, y en ese tiempo fue que Ahuayus Tipa Macindaje, Soltanidad, Jesucristo, tomó el cuerpo del hombre como los Ñuju. Y bueno, aquí tenemos una celebración con el Ñutzi en Ixtla para recordar a nuestra humanidad. Con esto terminaría propiamente el análisis y vamos a las conclusiones. Al correlacionar las narraciones con el discurso de la bóveda de la capilla de los Martínez, de Oxtotipan, yo creo que encuentro luz y se relaciona la pintura de otras capillas y lechos rocosos, que es lo que les comentaba. Empecé a darme cuenta de que no solamente era aquí, aquí está la figura completa, miren, está el Yusipa, no sé si aquí en esta parte medio perdida había otro círculo y ahorita les digo por qué lo creo. Aquí está invertida esta imagen, perdón. El sol, la luna y aquí está esta figura que es extraña y no sé si se trata de la Tierra o del Gran Güema. Y bueno, aquí tenemos la que veíamos de los animales creados. Y que pues en conjunto dan idea a esta narrativa que hemos escuchado. Eh, mm, y bueno, no tiene que ver con la abundancia de plantas o de animales que me haga pensarlo, sino la correlación entre estas aves, la abundancia de plantas, la presencia del Yusipa justamente en el centro de estos tres elementos y quizá de estos cuatro. Y pues bueno, al vincular con otros espacios, llego a Ixtla, donde esta es la capilla de las cuatro esquinas en la entrada, y aquí tenemos el Ñutz y los cuatro rumbos. Y en el centro estaba este círculo que fue, en algún momento identificábamos como una especie de kuta, un punto de encuentro donde se vinculan el inframundo y el supramundo con estos cuatro puntos. Entonces, hablando de lo que nos explicaba don Pancho, de, de, la, de los números
y de cómo se relacionan con el Kutá y los caminos de Dios y de los hombres, era el punto perfecto. Esto mismo, cuando se trabajó la capilla de Los Ángeles, estaba muchísimo más dañada y no se había notado. Y al momento de restaurarla y de limpiarla, se dieron cuenta que sí estaban estos cuatro que se notaban un poco, pero al momento de limpiar la bóveda, encontraron esta imagen del sol. Aquí hay una imagen que apenas si se nota, pero marca justamente la diferencia, entonces estaría nada más un fragmento, es como una media luna, y hay una figura al centro que volvería a ser este punto de encuentro, o podría ser el Gran Huema, o podría ser esta, quizá la Madre Tierra. En realidad no lo sé, es una correlación nada más. Y bueno, obviamente las biznagas, que no solamente les encuentran aquí, sino también con otras comunidades como los pames, que pues van a tener un vínculo muy fuerte con los otomíes. Y pues bueno, esto me hace plantear que justamente esta narración sí tiene que ver con la creación. Es un relato en el que subyacen elementos de ambas cosmovisiones, al igual que la biznaga como Makaturu, el tránsito del Ajuá de oriente a poniente, el ingreso al inframundo, la tierra fecundada y parturienta, el sol diurno y nocturno. Entonces, establezcamos realmente una relación completa entre la idea de la narración cristiana, la narración este, que nos cuentan por relatos orales que han ido, que obviamente van a tener al momento de ser un relato oral incorporaciones al paso del tiempo, sin embargo, eran muy parecidas. Ahora, tampoco voy a decir que eran personas muy ajenas entre sí, doña Jerónima y don Pancho, no, al contrario. Pero bueno, es una narración en conjunto y a partir de ello tenemos estas imágenes que estas corresponden en su mayoría yo creo que al siglo XVIII, algunas como las de Los Ángeles serían XVII tardío, no sé si esta la ubicaría, yo pensaría también en el XVIII temprano, en Oxtotipan, y pues es a final de cuentas un diálogo con lo que está pintado también en el tendido, ¿no? Que esa definitivamente debe de haber sido 16 yo creo. Pero bueno, este es lo que tengo, Hemladin, y termino. Muchas gracias, Isela. Muchas gracias por este viaje fascinante por las imágenes. Uy, ya se está yendo otra vez Bueno, No, no si sé. se me va otra vez la señal, Eric, entonces usted vaya dando la palabra. Pero bueno, sí quisiera comentar lo fascinante que me parece la lectura de estas imágenes. Me parece extraordinario cómo son la suma de cosas muy antiguas con la posibilidad de lectura contemporánea de las familias y las personas de esas capillas. Ha habido otras pláticas en las que Isela nos ha enfatizado que esa misma iconografía se encuentra también en bordados de servilletas de uso diario o festivo. Es decir, ahí hay un lenguaje visual que creo que no todos dominamos. Isela es muy buena en eso, María Areti es muy buena en eso y pues estamos aprendiendo, ¿verdad? No sé quién quisiera hacer algún comentario o pregunta para empezar. Enriqueta, adelante. Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención. Hay cosas que no entendí, más bien porque creo que no escucho bien. Em, Esta Mats, no sé qué, no me quedó claro quién es, pero bueno, eso, si quieres, me lo aclaras después, si no, no. Mira, me llama la atención que hables de serpientes sin cara. Lo que yo sí observé es que es muy reiterativa la representación de crótalos. Siempre son serpientes de cascabel. A mí me llama mucho la atención eso porque ignoro cómo es que se relacionan las serpientes del cascabel con la lluvia.
Y mira, ahora estoy trabajando con em, esculturas arqueológicas muy cercanas a un poblado otomí, estudiado muy bien por el doctor Galinier, y pues resulta con que una de estas esculturas estaba en el borde de una cañada, ¿no? Y es un crótalo, es de la especie Rabus, una serpiente muy útil realmente para quienes cultivan, y eso me llama la atención, ¿no? No encuentro cómo interpretar esta serpiente y su relación con el agua. O sea, que está ahí y está clara, pero no sé si esta serpiente del norte que lleva las lluvias necesariamente es una cascabel. Yo veo ahí también coralillos, pero ignoro también si tienen el apoyo de algún biólogo que pueda ayudarles con eso. Esa es una cuestión. Otra cuestión es eh, la biznaga al pie de los crucifijos. Tú la puedes relacionar con los restos de Adán, porque pues en el cristianismo la cruz se apoya en el cráneo de Adán, ¿no? De lo que se interpreta como el cráneo de Adán. Eso me llama mucho la atención. También me llama la atención el hecho de que la biznaga en las pinturas esté en este soporte que se me hace muy, muy virreinal. No sé qué me puedas decir al respecto. Y otra cosa que me llama la atención, y ahorita te explico por qué, es la presencia en una de las pinturas de una cruz central y de las cruces a los lados. O sea, desde el punto de vista cristiano, pues puedes interpretar que esas cruces corresponden pues a los ladrones, ¿no? A los otros que acompañaron ahí a Jesús en la crucifixión. Pero fíjate que en Orizabita, acá en el Valle del Mezquital, hay tres Cristos en la iglesia y no he conseguido que alguien, yo pienso que es porque ya la población es muy joven, nadie me puede explicar a qué se refieren cuando hablan de los santos vivos. Ellos le llaman santos vivos a otros dos Cristos que están en una de las paredes laterales de la iglesia de la comunidad. Entonces, pues no sé si tu exposición pudiera servirme para saber qué cosa es esto de los santos vivos y si tú lo has escuchado, ¿no? O si estas dos cruces simplemente responden a la iconografía cristiana pues que se hereda, ¿no? Desde el virreinato. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Y también me van a quedar dudas y cosas que investigar aquí, pero bueno. La primera es el macaturu. El macaturu que comentan, macaturu, ¿se escucha bien? Macaturu es la biznaga dentada que se supone que es la vagina dentada. Es de donde supuestamente se hace toda la creación, según esta narración. Ahí es donde se crean el macunda primero, luego a los animales y luego a los hombres, a la última generación de hombres. Y que justamente es la que yo veo que está en la parte de atrás, y que está sí tiene, yo también pensaba en un principio que se trataba del mismo cerro y la idea de Adán, pero ya después de que entendí la idea de Makaturu, es como entender que Cristo, porque dicen que justamente entre la quinta generación es que Cristo se vuelve hombre, el, el Siddhartha, ¿no? Se hace hombre y entonces adentro de la Makaturu. Entonces sería como el lugar de donde emerge. Entonces por eso tal vez ponen la cruz en referencia a que de ahí emerge Cristo. O sea, es una narración que se liga al cristianismo, pero que tiene que ver justamente con este proceso teogónico, que es muy interesante, porque además lo disfrazan. Yo también al principio pensé en el taburete y lo he pensado mucho. No sé si lo hicieron con toda la intención de ocultar a alguien la narración que está ahí, porque pareciera que es una corona en un taburete, pero en realidad tiene otros elementos. En la parte de abajo tiene unos tambores. Cuando yo le preguntaba a don Francisco Luna,
él me decía que el tambor representa al Ushua, a la maldad, a la contraposición, la dualidad de Cristo, el hermano gemelo contrario, y que por eso se representa con los tambores y que se ponen en la parte baja porque la cruz estaba en la parte alta, que tenía que ver con el rezo que hacen con el floreo de banderos. Pero ya no platicamos más porque fue cuando se nos fue, y nos dejó con muchas dudas también, pero bueno. Pero sí están los tambores en la parte baja de la imagen del, ¿cómo se llama? Del taburete. Bueno, empecé por esa parte. Ahora con la serpiente, lo que pasa es que existen unos trabajos, bueno, han investigado mucho sobre ello. Primero Rocío Grés, creo, y después Vania Valdovinos, bastante extenso, en su tesis, donde hablaba de las serpientes. Y es donde se dieron cuenta que la narración que hay en la zona del Mezquital es sobre serpientes que parecieran ser como constrictor, pero tienen crótalo y que están pintadas en el arte rupestre. Estas serpientes, que son celestes porque se presentan junto con el sonecuili o están en la parte del cielo, van a mostrar siempre, son las que están ligadas a la lluvia. En la zona del Mezquital, lo que han encontrado mis compañeros y la doctora Ers es que no está Tlaloc presente. En el arte rupestre está la serpiente, la boquia, a la que se le hace una ofrenda para que traiga lluvia, y es una serpiente que tiene sus cajetes con agua y que los derrama y que pide un sacrificio para justamente para ello. Es esa misma serpiente a la que se refieren que baja, son las dos serpientes que bajan, una que es la que causa vientos y otra la que causa lluvia y que van a bajar en la creación y que yo vinculé justamente con el boyé. Y bueno, y la parte de las cruces. Lo que pasa es que la cruz, dentro de lo que yo he revisado, para ellos tiene más que ver con esta idea de la cruz de ánimas. Sí se vincula con Cristo, pero a Cristo como que lo piensan más corriendo, caminando, como no tanto en la cruz, sí, sí como vínculo, y sí está presente en la narrativa, incluso ahí mismo en la biznaga, pero las cruces como tal, más que referir a Cristo, muchas veces tienen que ver con los ancestros, con los citas, con la gente de los linajes, con las familias. No sé, yo no había escuchado la parte de los santos vivos, que es lo que me voy a quedar para investigar como tarea, porque me parece muy interesante, porque para ellos la presencia de los ancestros sí están presentes, o sea, siguen vivos, ¿no? Entonces, es una forma de relacionarse, que es lo que veíamos en ese punto intermedio en el Cutá, era lo que pues llegamos a la conclusión de que las capillas tenían esas imágenes porque representaban un punto de encuentro de los actuales poseedores de las capillas con sus antepasados. O sea, la gente de los humanos actuales con los que ya no se encuentran con nosotros, con el supramundo, el inframundo, el camino de Dios, el camino de los hombres que se cruzan y se encuentran en ese punto. Y me llevo el de Santos Vivos para... Muchas gracias, Isela. ¿Alguien más que tenga Ujú. un comentario? A ver, Enriqueta, espérate, ¿no? Hasta Sí, que está bien, comenten otros. está bien. ¿Quién más quiere hacer un comentario o pregunta? A ver, Adelante, María Areti y después Bernardo. Sí, preguntar sobre el taburete, del taburete. Entonces, ¿qué el taburete? ¿Qué hace ahí? ¿Es taburete? Y muchas gracias, Isela. No sé, Doc, yo creo que debe de ser como un cerro, pero no tengo cómo justificarlo, porque no hemos encontrado otro taburete como ese. Solamente es como ocultar la presencia de la biznaga. Y eso pasa mucho justamente en esa capilla, la de Don Bato. ¿Se acuerda que está el Yosipa muy grande y que ahí hasta muchos piensan que es el águila bicéfala Habsburgo, pero ni siquiera son águilas, es una paloma y otra ave diferente, como un faisán, las que están del otro lado. Entonces, como que ahí sí enmascararon mucho las imágenes, no sé si tenía acceso a esa capilla, tal vez por la ubicación que tiene, algún sacerdote y no le querían mostrar lo que estaba representado.
porque está tanto en el Yosipa como la única que tenemos con un taburete, y está la biznaga arriba. Es más, yo peleé al principio y le decía a don Pancho, no, es una corona. Y me decía, no, ve, que sí tiene las ideas, tiene las espinas, es una biznaga, pero está disfrazada para que los que no entendemos o los que llegan pensando desde el cristianismo no se den cuenta que es una biznaga. Igual que las águilas, que no son águilas, son un faisán y una paloma. Gracias, Otra tarea, Isela. Bernardo, Bueno, a ver si está. Sí. No, pues, siempre es muy emocionante oír, todo esto y las relaciones y las coincidencias de las capillas con los rupestres, de los lugares. Y bueno, también la angustia y por la conservación de todo esto y que también está tan vivo, ¿no? Bueno, ahora yo comentaría de las serpientes que, bueno, quizás el Quetzalcóatl es más náhuatl, aunque también está aquí presente, como no, pero es más la serpiente de agua, de nubes, lo que aquí pues también se le llama el viborón, y que es la que está relacionada con el agua. Incluso estoy pensando que lo que está, la serpiente que no está puesta en la Biblia como el mal, sino como el astuto. Hagan, háganlo ñaño, una lectura de que está presente en la creación y que también aparece como su fuerza creativa y su participación en la creación. Bueno, pues se me hace bien interesante eso de los animales que dialogan. A veces los vemos solamente así fijos. Alguien presentó una vez, que eran, pues también que eran como que expresaban, como si fueran viñetas de una historieta donde tienen los globitos para hablar, pues aquí también están así dialogando. Y bien interesante ver esto desde como teogonía, como, como surgimiento de la vida y también de la presencia divina. Bueno, pues otra vez maravillado por todo eso. adelante, muchas, Isela. muchas gracias, padre. Sí, justamente es esa idea del viborón. Y nosotros hemos platicado que en el discurso que tienen, de alguna forma sí están refiriendo a Quetzalcóatl, porque nos dicen que el viborón camina con la gente, que está presente, sobre todo el grande, el negro, y que cuando se hace viejo, las escamas se convierten en plumas y vuela. Entonces, pues es una tarea que tenemos pendiente de hace muchísimo tiempo, que ya tenían mis compañeros cuando yo me integré con el grupo, y que seguimos teniendo de encontrar al viborón, porque si dicen que anda por nos comentaban en Caltepantla que todavía lo veían caminar a las serpientes muy grandes, de 5 metros, 4 metros, y que a veces se levantan hasta 1 metro y caminan con las personas. Y que los más grandes son los que estaban en las zonas donde había agua. Ya alguna vez habíamos dicho que tenemos que ir a acampar para ver si nos toca ver al tiburón cuando pase por ahí. A ver, a ver, Jack, adelante. Muchas gracias, Isela, por tu excelente ponencia y nos plantea una serie de preguntas e interrogantes eh, muy interesantes. Yo tengo un problema desde hace muchos años con los Wema, con los gigantes, porque en la teogonía
bueno, en la Vulgata teogónica Otomí, Otopamé, yo me he dado cuenta de que en cada comunidad, de norte a sur y de este a oeste, hay siempre una versión de la presencia de los gigantes al principio del mundo. Eh, eh, Se supone que es una tentativa fracasada de humanidad y como bien lo dijiste, es que eran muy débiles cuando se caían, no se podían levantar y se caracterizaban por la, el hecho de comer carne cruda, de no respetar la prohibición del incesto y otros rasgos que significan la criterio de civilización que no existía entre los Huema. Pero después, no sé cómo, si a partir de la sociología de las capillas de linajes, cómo se puede encontrar una conexión entre gigantes y Shita. Es decir, qué es lo que habrá pasado hasta la construcción de esas unidades sociales que son las capillas de linajes, que son de patrilinajes, sobre todo. Es decir, es el diluvio, el episodio del diluvio que interviene después de la desaparición de los Wenma o hay una continuidad. No sé lo que opinas si tienes una religión sobre esa cuestión. Sí, los Güemas son un tema muy interesante, por eso decía que me iba a quedar con el relato que está ligado a la creación, porque en realidad en aquí dice que los Güemas acaban con los Demu, que son también gigantes y que al mismo tiempo crearon Demu y Güemas. Pero hay otras versiones en las cuales se dice que fueron Güemas y que de hecho es la que está narrada en Caltepantla. Miento, en, es- ay, en San Antonio Tezoquipan, creo. Doc, por favor, sí, San Antonio Tezoquipan, que es donde donde llaman a la boquía para que justamente los acabe, y los llaman los ñañús. Entonces ahí son los pueblos pequeños los que acaban con los grandes. Ellos, en una narración y en otra, se cuenta que sobrevivieron al diluvio y a todo lo demás, y Ajá. que en muchos casos cuentan que ellos son los que construyen las montañas y los conventos. Todavía en muchas narraciones, ellos son los creadores de los grandes conventos o incluso de las grandes capillas, y que fueron los que les enseñaron las artes, los oficios a los ñañús. Que eso me parece muy, muy interesante y que todavía muchas poblaciones tienen muy cerca. En Caltepantla veíamos incluso una bomba que está en el cerro y para la gente son los Güemas que están presentes. Entonces todavía los que andan ahí con chivas en la zona de las barrancas, todavía los recuerdan o los piensan y es donde está pintado el que yo les mostraba. Sí es como esta humanidad previa muy grande y que no va a poder ser acabada justamente porque no tienen articulaciones, que es de lo que van a aprovecharse los ñañús para deshacerse de ellos. Y hay como este emparejamiento en las narrativas. Unos dicen Demú y Güemas y los Demú les exigen cosas a los Güemas y los Güemas se cansan y acaban con los Demú, y esa misma narración está en la parte de ahí de San Antonio Tezoquipan, pero al revés, ahí se comenta, bueno, diferente. Ahí son, en lugar de Demú, los Güemas, y los que los destruyen son los ñañús. Aunque les habían enseñado todo, se cansan de estar a su servicio y por eso los acaban con ayuda de la boquia, la serpiente de lluvia, que es a la que convocan con el tambor. Pero sí es muy, muy interesante. Y sí, justamente hacia
la zona donde usted trabaja en la sierra están muy presentes en toda la parte de Tulancingo y hacia arriba, ¿no? En la sierra es un tema muy, muy interesante también. Gracias, Gisela. Muchas gracias. María Arieti, ¿estabas levantando la mano? Sí. Al inicio, Isela, usted habló de Doña Jerónima y su canto. Y en las imágenes que nos enseñó está muy presente la música, el canto. Están las aves, pero también están siempre en muchas de las capillas están los músicos, ¿no es cierto? Dando testimonio de un arte musical muy sofisticado en ciertas épocas. Ah, y tanto las imágenes como el canto es así que se va transmitiendo y transformando ese mito de la creación, ¿no es cierto? Pero uno se deja ver, puede oír cantos como los cantos de Doña Jerónima, ¿no? Yo creo que por eso también ponen tanto los músicos y las aves, porque es así que se transmite. Yo creo que más que ideas transmiten cantos, o sea, nosotros dividimos música e imagen, pero yo siento ahí en esas capillas como una fusión, ¿no? Es como poner en imagen lo que se canta. No sé, quizás estoy equivocada, pero así la sensación que me dio de que es como recrear, pero recrear a partir de algo que se oye cantado. Sí. No es todo. Es como una imagen sonora, ¿no? Sí. Exactamente, y de hecho, yo me acordé, por eso incluí también lo que decía doña Jerónima, porque ella se acuerda, Doc, estaba cantando y ahí es donde contaba justamente parte de estas narraciones y cómo se iban llevando. Y justamente recordando lo que acaba de preguntarme el doctor Galinier, ella cantaba la canción de la capilla y decía que comienza todo con la serpiente que se lleva a una niña y la niña se la lleva en el río y después llegan al lodo y con el lodo llegan las aves y con las aves se llevan el lodo y construyen las capillas. Entonces eran cantos donde iban interrelacionando todo. Y justamente en uno de los cantos ella empecé a vincularlos, los que teníamos en la grabación, y algunos hacen referencia a la misma cosa que nos contaba don Pancho, que es lo que decía don Antonio, su hijo, que muchas de las narraciones que tenía don Pancho Luna las había sacado de personas de la comunidad, no solo de su abuela, que entre ellas su mamá le cantaba las canciones y él hacía las notas de lo que él había escuchado, pero que mucho era de canto. Y se acuerda que doña Jerónima nos decía que ella aprendió a cantar con un señor que estaba cuando ella era niña y que era el que cantaba y contaba todas estas historias y ella aprendió las canciones y empezaba a repetir primero estas canciones que hablan de las tradiciones y de la historia y luego las de la religión. Y sí, Gracias, las que Gisela. Sí, preciosa. Enriqueta, a ti se te quedaron cosas en el tintero. Adelante. Nada más es una cuestión, si me puedes repetir los nombres de quienes han hecho estudios específicos sobre las serpientes. Hablaste de las tesis. Por favor, nada más dime los números y te dejo en paz. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Son Rocío Gres y Vania Valdovinos. La tesis de Vania Valdovinos hace todo un estudio justamente sobre las serpientes. Es más, las dos están en el repositorio de la UNAM. Yo recupero una parte en mi tesis y incluyo todo esto. Perdón, Entonces, Rocío, ¿qué? Gres, Rocío. ¿Bres con B? G-R-E. Jorge, Ok, luego te mandamos los nombres, Gres, Enriqueta, a lo ok. mejor. Gracias. Gracias. Eric, ¿algún comentario en Facebook? Hay varios comentarios, A ver. entre ellos muchos saludos de parte de Norma Cristina Peña Peláez, manda saludos, de Dana PS manda saludos, Edna Hernández dice buenas tardes, saludos a todas y todos, Antonio de Jesús Enrique Sánchez dice saludos y gracias por esta charla tan interesante.
Una pregunta, ¿podría ahondar en el proceso de apropiación del águila bicéfala que a primera vista pareciera ser una reminiscencia de los Habsburgo a la cosmovisión otomí expresada en forma constante en los ejemplos plásticos que se han presentado? Gracias. A ver, Isela. Sí, claro. Bueno, el primero en darse cuenta del vínculo que había entre las águilas bicéfala y la idea del Yosipa fue Alfonso Vite, y de ahí pues hemos continuado el análisis. Y en todas las capillas encontramos, no solo en las capillas, bueno, pintado en rocas, en bordados, la imagen del águila bicéfala. Bueno, en un principio sí creíamos que tenía muchísimo que ver con con ¿cómo se llama? Con el águila Habsburgo. Al paso del tiempo nos dimos cuenta que no necesariamente está relacionado. Voy a volver a poner la presentación solo para mostrar una imagen. Sí, sí ya se ve, ¿verdad? Perdón, creo que la quité o algo hice. Ok. Bueno, dentro de la presentación abordé la imagen ¿cómo se llama? Está la imagen de la capilla de los Olvera. Aquí es donde tal vez es mucho más clara esta idea que les comento. O por lo menos fue donde se hizo muy clara para mí esta. Normalmente vemos el águila bicéfala de los Habsburgo como esta águila con dos cabezas, y la corona, que incluso está presente aquí. Eh, en realidad se trata de la narración que yo hacía, cuando nos explicaban que primero entra el ajuá a la tierra y la va a preñar, pero la va a preñar con dos águilas. El águila que es el sol, y el águila, que es la luna. Esa es una de las dos formas en que se lee. Y la otra, que comentaba también en algún momento don Francisco Luna, era que se refería a la separación que hay entre el ajuá y el Siddhartha Cristo, y que serían las dos referencias, y que obviamente cuando los otomíes platicaban y tal vez escuchaban este relato en cantos y lo repetían, en el momento en que vieron esta imagen, les pareció que era como la expresión de lo que ellos estaban contando, y precisamente hay un proceso de apropiación. Obviamente para los europeos es como una aceptación de la idea europea, pero en realidad toman esta idea porque es algo que es congruente con lo que ellos narran, con lo que cantan, con lo que escuchan. Y es más evidente lo que les comento en esta otra forma de presentarlo. También tiene la corona, pero no es la corona del rey. Y tiene, ahí no, aquí es donde se explica, es la corona del sol. Y es una figura de sol, y es este sol con las dos alas y las dos cabezas. Es el Yusipa, pero es un Yusipa que está haciendo una referencia directa al sol. Y después ya nos pusimos a observar, y en realidad no se trata de águilas, sino son diferentes aves según la región, y están vinculadas justamente a la idea de esta partición y puede ser la referencia a Sol y Luna, como comentaba, o bien a la separación entre el Ajuá y el Siddhartha Cristo. No sé si contesto con ello. Muchas gracias, Isela. ¿Algún otro comentario en Facebook, Eric? Y después María Areti, espera. Creo que hay más comentarios. Fermín Monsalvo dice gracias por la transmisión, saludos desde Pachuca. Alejandro Olvera Hernández dice saludos a la doctora Enriqueta. Yvette Warhol dice hola, me gustaría que la doctora Peña ampliara sobre el uso de los relatos orales como fuente histórica. Explicara o ampliara, también dice. Bueno, entonces yo sugeriría que primero María Areti diga lo que iba a decir, porque creo que va relacionado
con lo anterior. Y después, Isela, está esa pregunta de los 64,000 pesos. Entonces, María Areti, por favor, primero. Para completar las referencias que pedía Enriqueta, yo mencionaría la tesis de Alfonso Witte para la capilla de Ostotipa. Va. Y un momento porque Tania quería hablar y aquí está. Muchas gracias, Doc. Pues una maravilla que nos vayas relatando a través de pues todas estas voces que unió Francisco Luna y a través de tus imágenes maravillosas de las capillas. Nada más quería respaldar un poco una idea de pues el viborón que está muy presente en el campo justamente. Es un elemento súper importante y muy vigente y parte de la tradición oral que hay sobre este tema, pues, y que es así, digamos, muy actual, apunta que aparte de que vive en las barrancas, que desde luego está totalmente, o sea, le impacta directamente en pues el clima, en la lluvia, etcétera. Hay un detalle que a mí me parece muy curioso, que es que, como tú mencionabas, envejece y comienza a tener una especie de pascle, que es este heno que cuelga de los árboles, que está muy presente, digamos, en el contexto ritual del carnaval de Dancibojay en Huichapan, y que entonces le sale pascle cuando envejece. Y ese dato, digamos, etnográfico me parece muy valioso y quería compartirlo con ustedes, ¿no? Como, pues el pascle es su característica de que ya está envejeciendo. A ver, María Areti. Abusando. Hablando del viborrón, una vez nos contó un señor del viborrón que estaba abajo de un nopal que tiene muchas tunas. Y vino un señor muy ambicioso, muy avaricioso, que se llevó todas las tunas. Y el viborrón se enojó mucho, se levantó, se fue volando al este y nunca jamás volvió a llover. O sea, esa relación entre la relación del hombre y la naturaleza, ¿no? Y último también para el águila bicéfala, recordar que los otomís fueron aliados de la corona y como tal, como guerreros aliados, tenían derecho de usar el águila bicéfala. Lo mismo, por ejemplo, los bichones también. Entonces eran una cosa de los aliados guerreros en la época colonial. Obviamente después resignificado. Gracias. Isela. Y bueno, exactamente, ¿no? Y maravilloso eso porque pues es justamente lo que me estaban preguntando, los relatos orales, que es una pregunta extensísima, porque pues es el trabajo en las comunidades donde vamos escuchando lo que nos cuentan las personas. Obviamente hay que primero poder respetar el espacio donde uno llega, poder entender que no vamos a tomar parte de la narración ni solamente escuchar, a conocer, a comprender lo que nos tienen que contar, porque solemos cometer el error de querer reinterpretar la narración. Sí tenemos que entenderla y tenemos que ajustarla y ponerle contexto, eh, sumarla a las fuentes escritas, pero hay ocasiones como esta en que pequeñas narraciones, los cantos, que esos son muy importantes, no tienen un anclaje en escritos. Eh, en mi caso, yo prefiero anclarlo a las imágenes, que ese es mi trabajo, entender las imágenes. Y en el trabajo del relato oral, pues tiene mucho que ver con la parte de la historia oral, es acercarse, conocer la comunidad, saber qué personas son las que preservan ciertos conocimientos, buscar un acercamiento con esas personas, eh, preguntar e ir ganando la confianza, que ese es tal vez un punto muy complicado porque pues a veces llegamos, tomamos nota y nos vamos, y pues hay que también entender
que es una comunidad en la cual tienen una forma de organización en la cual tenemos que respetar en principio y entender que vamos a aprender muchísimo, no vamos a sacar información, sino nosotros nos volvemos en una suerte de extractivistas culturales, que sacamos información y la llevamos y la ponemos en un contexto que no es el nuestro. El hacer partícipes a las personas de lo que escribimos, porque a lo mejor lo que escribimos no fue lo que ellos dijeron. Hay que dialogarlo para poder saber que realmente estamos recuperando y eh, dando fortaleza a lo que ellos piensan. Eh, Generar un diálogo, así como los animales pintados en la capilla del Dodo, es empezar a romper la diferencia y saber que podemos aprender de todos. Y cuando estamos interesados en conocer sobre un lugar y recuperar la historia y sobre todo la memoria, creo que un punto muy importante es acercarnos a pensar qué es lo que ellos recuerdan, qué es lo que contaban, cómo eran las fiestas, qué hacían en algún momento o qué nos quieren contar. Y a veces no es una tarea sencilla. Muchas veces la primera vez que nos acercamos a una comunidad nos dicen regresen tal fecha y platicamos. Y en esa fecha apenas si platicamos y tampoco hay nada. Hasta que ellos ven que es un tiempo constante o que tenemos un interés o que estamos trabajando en la comunidad o que ya nos conocen, el día que nosotros no lo pedimos, a veces llegan y dicen, hoy usted tiene una cita conmigo desde hace 2 años, venga hoy a mi casa, y ese día nos dan la información. Entonces, todo depende de sus tiempos, de la confianza que podamos generar y del respeto que tengamos, porque creo que ese es un gran problema. Hemos incurrido en buscar información y a veces hasta transformarla y nunca devolverla a las comunidades, que ese es un punto importante. Y en la recuperación de un relato oral, muchas veces siempre en nuestra calidad de investigadores, recuerdo mucho mis clases de historia oral, nos decían, escuchan el relato y después lo ponen en contexto y eliminen aquello que no corresponda. Pues hay que tener en cuenta todo el relato, ponerlo en contexto y decir lo que yo creo y lo que ellos dijeron, que son cosas diferentes, ¿no? Porque pues en el momento que yo quiero calificar qué sí es y qué no es, yo participo de querer ponerlos bajo la lupa, como diría don Anselmo en San Miguel, en Tolimán. Todos llegan y me ponen bajo la lupa y deciden qué de lo que digo es cierto. Y no es cierto, no es así. Ellos son los que conocen el espacio, los que recuerdan, los que han acervado los relatos de sus abuelos, las canciones, la forma en que leen o la forma en que viven el mundo. Y de ahí es donde nosotros los utilizamos como un recurso para poder entender lo que no entendemos, para poder aprender de ellos y poder encontrar el sentido de las cosas tan maravillosas que encontramos en sus comunidades. Bueno, no sé. Muchas gracias, Isela. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? ¿Algún otro en Facebook, Eric? Aquí tenemos otro, dice Norma Cristina Peña Peláez. ¿Tiene algún estudio de la música, de las canciones, su contenido y cómo se relacionan con la creación del diario vivir? Pues en eso estamos trabajando y seguimos trabajando. Este, Justamente, bueno, sí hay una referencia dentro de mi tesis a la Harmonia Mundi, porque nos dimos cuenta que justamente las capillas están llenas de música, sí, y de sonidos, y de aves, y de ruido, y de todo ese espacio que traen con las imágenes. Este, pero todavía nos hace falta profundizar justamente en la música del pífano que acompaña las celebraciones. Este, Creo que falta ahondar un poquito en las canciones de Doña Jerónima, sí les refiero también en mi tesis, pero yo creo que en particular el caso de Doña Jerónima, que era cantadora, merece un trabajo especial donde recuperemos las letras de las canciones y tiene unas canciones hermosísimas en ñañú
que todavía pudimos, bueno, en el trabajo en el seminario con la doctora Ers, se pudieron grabar con ayuda de Ever, y pues valdría la pena, yo creo que la traducción de ellas, porque están en ñañú, y entender cómo se vinculan justamente con este tipo de narraciones. Pero sí, nos deja tarea. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces si no hay más comentarios, ¿o sí? A Muchas ver, gracias a los organizadores, a Eric y Verónica. bueno, y muchas gracias sobre todo a Isela. Realmente ese tema, ameritaría un seminario por sí solo, ¿no? Es inacabable, es verdaderamente inacabable. Así que piénsenlo, ¿eh? Este, les comento que en julio no nos vamos a reunir porque nuestro primer martes de mes cae en las vacaciones de la UNAM. Así que aquí nos veremos en el primer martes de agosto. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Abrazos.